Hola, les presento el relato de Esperando la Libertad del libro Tiempos Invisibles. Esta historia se desenvuelve durante la época de turbulencias revolucionarias del siglo XIX. Un papel pegado en el muro con la esquina desprendida. La pared sucia, color blanco que ahora languidece, una base, cuyo pigmento carmín ha regresado a su estado disperso sobre las vidas cácteas. En la alborada anterior, el vértice era apenas un grano imperceptible, para el ocaso, se había convertido en el ala de un pajarillo revoloteando constantemente para escapar de sus secuestradores. Frente a lo que queda de la antigua casa comunitaria se encuentra una plaza solitaria que despierta al amanecer. El frío de la mañana obliga a levantarse. Una mujer está tendida debajo de lo que en tiempos recientes fue una banca de descanso. El cabello lacio y canoso cubre su espalda. La nívea cascada de la anciana saluda el muro otrora albó. Entre ellos avanza un caballero de pasos grandes. La mujer se voltea y alcanza a distinguir la figura que se aleja, se levanta con gran pesar, acomodándose las enaguas y sujetando la alforja vieja que le sirvió de compañera, se soba las sentaderas para bajar. A los chamorros, turna las manos que aplacan ligeramente el malestar, luego reinicia fatigosa su camino apoyada de un palo de guayabo. El día anterior los bandidos habían pasado con el alboroto que los distinguía, a galope, arrebatando los bienes de cuantos cándidos estuvieran paseando por las calles, hicieron un par de disparos al aire, los necesarios para no acabarse las municiones, luego se fueron a la cantina. En el poblado quedaban dos caballeros ancianos venidos a menos y un pueblo bajo acostumbrado a deambular como si no existiera. Los bandidos se fueron de aquellas ruinas a las que poco podían saquear y con más sed de la que trajeron. La anciana llegó detrás de los pasos en polvo. Las personas la atendieron como se ignora a un vagabundo. A saber cuánto tiempo llevaba la mujer caminando, pero sus pies coronados de grietas estaban enrojecidos. Aún con la mugre conjuntada de sus andanzas podía apreciarse un leve hinchamiento que delataba su cansancio. Algunas personas salían de sus hogares con preparativos improvisados para acoger al hijo del castellano recién llegado, sin reparar en aquella figura sombría que intentaba apurarse para alcanzar su destino. El sol mostraba el camino de la mañana como guía incuestionable de los deseos de la mujer, solo cuando siguió su curso natural, ella dejó de perseguirlo para continuar las huellas de la alborada desvanecida. Cada amanecer consultaba a su brújula celeste para corroborar que no se hubiera desviado. El camino era de terracería, tierra seca salpicada de matas como constelaciones en el firmamento, las cuales hacían juego con sus labios arenosos. Al frente, únicamente, un campo árido sin fin. 3 días estuvo en el camino viendo pasar caballerías, caminantes con guardarropas y perdidos en busca de salvación. Algunos venían en contra, otros la rebasaban y otros más cruzaron frente a sus pies. Cuando el camino pedregoso quedó atrás, su cuerpo se estaba descascando, hilos de líquido escarlata escapaban de las comisuras de su piel, en las grietas de sus labios, en la sequedad de sus ojos, y el prurito atacaba sin piedad sobre sus piernas cansadas y sedientas, solo el trueno de las herraduras en cataratas la despertó de súbito, cual si hubiera despertado de una pesadilla. Los hombres llenos de lozanía reían en paseo dominical, hagamos patria, se le escuchó a uno, mientras sus compañeros alzaban sus dagas de acero. Entonces los alrededores se mostraban más bondadosos con una alfombra de pasto y el canto de un río que resplandecía al final del sendero. Los caballeros rebasaron a la anciana conduciendo a sus caballos para atravesar el afluente, perdiéndose entre escaramuzas lúdicas. El sueño lo atormentó durante toda la noche. Tenía tanta sed que pensó que moriría en ese momento. Los pies los tenía inusualmente hinchados. Debía ser por la falta de movilidad. Los grilletes ya comenzaban a deformar sus tobillos, los cuales observaba con el deseo que su mirada los rompiera por un designio divino. Cada día disminuía su ración de comida, unas gotas de aguamiel y un pedazo de tortilla fría era lo que le quedaba. Afuera un sol esplendoroso, un día maravilloso mezclado de noticias sobre fusilados y ratas colgadas del cadalso improvisado por los árboles. Aquel jovenzuelo de hombros escurridos pasaba su tiempo dibujando aires de libertad tras las rejas, aguardando la compasión en los ojos de sus carceleros. Al inicio eran 50 personas amontonadas en un cuarto de 5 por 5. Llegaron al mismo tiempo,
aunque pertenecían a diferentes intereses. El grupo de presos era una muestra variopinta de la población, los había blancos, mestizos, negros, mulatos e indios. A los gachupines los habían desvalijado y, para las sonrisas de los compañeros de celda, los habían dejado en paños menores, a esos fueron a los primeros que colgaron. Los mozos que venían en tono de camaradería dejaron de reír al escuchar sus lamentos, a este grupo pertenecía el preso más joven, el último sobreviviente. El mozuelo salió del pueblo acompañando a sus 4 amigos en busca de la aventura y de una futura concubina. La sierra guardaba su propio tiempo alejada del propósito histórico de los patriotas en ciernes, de los salteadores de caminos y de los oportunistas de ocasión. A los pocos días los muchachos se dieron cuenta que el mundo había sido quebrado. Un remolino de sucesos que incluía el incendio de los caminos los hizo correr hacia su perdición. Vagaron por espacios abiertos comiendo lo que la naturaleza les ofrecía, sin conocer los nombres de los lugares, siguiendo su instinto, que dicho sea de paso, no estaba bien desarrollado hasta que el cautiverio los encontró. El miedo se apoderó poco a poco de sus almas extraviadas. Las risas que profesaban en medio de su confinamiento intentaban torpemente ocultar la incertidumbre. Así, cuando se llevaron a los gachupines no dudaron en seguir a los demás, gritar vituperios y escupir entre las rejas, al menos, antes de que fueran ejecutados. A partir de entonces el ánimo cambió, pues nada les garantizaba que no tuvieran la misma suerte. Los gendarmes servían a sus propios fines. El resentimiento compartido no los unía para un mismo propósito. La situación dividía a los carceleros y los presos, así estos se volvían parte de una nueva sociedad en donde su origen quedaba en el olvido. La cárcel era una casa colonial que había sido destruida en diferentes épocas, ora por los independentistas, ora por los realistas o los insurgentes, o los conservadores, o los liberales, todos por turnos hicieron de la casa de los infames. Ahora estaba desnuda ante el vergel que la rodeaba, sosteniendo toda clase de presos y prácticamente en escombros que dejaban ver su única pieza habitable con una reja rústica y los signos de las distintas reconversiones que sufrió a lo largo de los años. Con seguridad, en sus mejores momentos había sido una bodega o el cuarto de los sirvientes. Cada vez que los guardias se acercaban a la puerta, los detenidos se aglomeraban en los recovecos de la celda. Los hombres peleaban por quedarse al fondo, los captores entraban y agarraban lo primero que estuviera a su mano, mientras otros vigilaban con los fusiles listos en caso de amotinamiento. Sucedía que las personas que eran llevadas no volvían jamás. Los gritos desesperados durante el día o los gemidos en la noche eran lo último que se sabía de ellos. Algunos presos intentaban mirar de reojo por las esquinas de la celda con la intención de conocer el destino de aquellos desgraciados, pero cuanto veían parecían ser las borrosas imágenes de la tortura que se multiplicaban por la imaginación. Los 5 amigos se volvieron 4 al inicio de la segunda semana, se habían llevado al obeso del grupo en medio de llantos y rasguños por asirse de alguien. El joven escuálido podía oír los reproches del gordo que se negaba a cooperar, lo que le hubieran hecho lo cayó en una tarde en que los gendarmes se emborracharon. Lo que era, de cierto, es que los raptores se regocijaban con el miedo que inducían. Al principio no había grilletes, se mantenían pegados al suelo por el terror que les infligían los secuestradores, quienes tendían a bien tratarlos mientras estuvieran encerrados. Les traían abundante agua en cubetas de madera y tortillas con chile, podían saciarse lo que quisieran. Las dudas surgieron cuando notaron que se llevaban a los más fuertes, entonces el jovenzuelo preguntó que qué les hacían, en una tarde en que un gendarme especialmente contento les llevó la comida. El señor, bastante corpulento para aquella época de disturbios, no le contestó, solo se largó y unos momentos después regresó con lo que parecía la pata de un animal a la cual le arrancaba la carne a mordiscos y, con una sonrisa, dijo, «Nos los comemos». Los presos que juraban haber distinguido los tormentos a los que eran sometidos sus compañeros aceptaron la palabra del carnívoro, en cambio, el jovenzuelo negó la situación. Tal vez se los lleven para venderlos, dijo con la intención de poder dormir aquella noche. Esa ocasión fue oportuna para que los presos decidieran rebelarse. No más cárcel, se dijeron, y al momento que vinieron por más presos se les fueron encima a los secuestradores con el valor de sus cuerpos. Las ráfagas de los fusiles acribillaron a todas las personas sin distinguir entre presos y carceleros. Cuando terminó la refriega, el polvo era el testigo más fiel.
Los gendarmes entraron a la celda y sacaron los cuerpos arrastrados por las patas. El joven no se atrevió a moverse y dejó que le quitaran los cadáveres de encima. El guardia que le había contestado su imprudencia lo miró y sonrió, luego se llevó el último cuerpo que lo había resguardado. Cuenta final, 3 sobrevivientes. Los grilletes fueron por el mero gusto de los gendarmes. Los muertos fueron descuartizados a la vista de los presos y los miembros arrojados a los perros que pronto murieron indigestados. La anciana llegó a la ciudad en la noche. El nerviosismo atacó sus piernas, sus grandes troncos temblaron. Recordaba tenuemente las calles citadinas. Las sombras abarcaban todo el ambiente, no había nadie que encendiera la iluminación, lo que alcanzaba a ver eran piedras gigantescas, deformaciones que habían cambiado el lugar de las calles. Miró hacia todos lados, indagando cuál camino seguir. Después de unos minutos se decidió por atravesar lo que parecía ser una calle cubierta por escombros. Entró al edificio en donde vivía su hija. Una casona colonial que fue abandonada con los primeros avistamientos de los cañones de madera dirigidos a la ciudad, para la época en que los cañones hechizos hicieron los mayores estragos. La casona ya había sido saqueada en varias ocasiones y reconstruida otras tantas con materiales improvisados. La anciana vio la caseta de la entrada con la puerta abierta y a un costado una columna que ocultaba a la patrona junto a 2 mujeres. La patrona vestía una blusa blanca de mangas largas y un faldón grisáceo claro, se podía notar su estatus en la limpieza de sus ropas que iluminaban la oscuridad. Las otras 2 mujeres estaban vestidas más sombrías, una llevaba un blusón floreado en el que colgaba un collar de bolas, mientras la más joven tenía un vestido cubierto por un rebozo grande que la cubría como el chal de una dama. El contraste era evidente con la viajera, cuya falda manchada sobre más manchas y su blusa bordada revestida de un rebozo negro, estaba cubierta de polvo. La errante saludó con un ademán, señalando que subiría en busca de su hija, lo que la patrona interpretó bien. Ella no hablaba. ¿Busca a su hija? La anciana volteó. Las socarronas la miraron con desprecio. Murió, agregó de sopetón la patrona y sin esperar alguna reacción continuó, de pura necesidad, hace como un año, ¿verdad? Las mujeres asintieron. La viajera volteó hacia los rincones del edificio, las varias puertas de madera que adornaban los 3 pisos de la casona evidenciaban los cuartos de aquella vecindad improvisada. Todos parecían estar habitados, incluyendo en el que su hija residió. A un lado de la caseta había una vivienda con un prodigioso portón y la ventana protegida por una reja de hierro forjado, la casa de la dueña sin duda, al otro lado del patio. Se encontraba una pared desnuda excepto por un par de contenedores con basura recién quemada. Para allá se dirigió, barrió con su pie los desperdicios y el polvo, luego colocó parte de su rebozo en el piso, puso su alforja como almohadón, se acostó junto al palo de guayabo y con el exceso del rebozo se cubrió. La patrona miró el ritual, luego hizo una mueca a sus amigas y se retiró a su vivienda. Las inquilinas hicieron lo mismo. La anciana miró por largo tiempo las verjas sumergiéndose en una especie de encarcelamiento, sus ojos acuosos se cerraron para que las imágenes de sus recuerdos la inundaran. Estaba impedida de la palabra, mas no de las lágrimas. A su hijo se lo llevó el sistema, a su hija, el hambre, solo le quedaba su nieto. La última vez que vio a su hijo fue el día que le llevó a su nieto, la madre había muerto después del parto. Su vástago se fue cargando un machete nuevo que no tuvo tiempo de afilar, en cambio dejó una alforja de bastante uso. Lo vio tomar el camino hacia los linderos, mientras ella cargaba al recién nacido y su esposo la esperaba junto al fogón. En contraste, su hija se había ido para trabajar con una patrona de la ciudad, pero cuando fue a buscarla se encontraba en una pulquería sirviendo mesas. La invitación llegó después de unos meses de quedar viuda, sin embargo, regresó pronto para continuar criando a su nieto. Esperó la salida del sol a la entrada del edificio. Lo examinó como cada mañana, excepto que esperaba un camino más allá de las coordenadas geográficas. Luego de leer con atención al astro celeste, se encaminó entre los escombros de la ciudad, una ciudad que cambiaba en todo momento. Todo cambiaba, menos ella. Cada grupo insurgente pretendía acabar con los símbolos y el poder de su adversario, cada edificación o régimen era aplastado por otro dejando cada vez más escombros y nuevos trazos citadinos.
Muchos inmuebles estaban inservibles, habitados por la perdición. Aquí, allá, se levantaban vecindades espontáneas y mal construidas que daban resguardo a todo tipo de personalidades. El desorden era lo común. La aniquilación de resignificaciones en edificios y gobiernos llevaron a que los derrumbados duraran la vida de las personas, las toneladas de cascajo servían como materiales de reconstrucción, los cuales se podían encontrar a cada paso, las calles sin pavimentar perdían el sentido. La destrucción de los edificios se equiparaba con las muertes de cristianos que también quedaban tirados durante días, de ello no se escapaban ni las propiedades eclesiales, al contrario, éstas sufrían los mayores embates. Así surgieron más gobiernos, viviendas, basureros, comercios, vagabundos y callejones. La abuela miró los restos de la Capilla del Rosario, el convento de Santo Domingo parcialmente derribado, siguió por la calle de Leandro Valle, la cual ya era un callejón, y subió por los escombros. La mujer se quedó anonadada ante la visión que el escenario le profería. Un campo de guerra que hacía sonar los arcabuces. Retrocedió ante el humo de la artillería. Miró el sol del atardecer que le dijo que cambiara la dirección de su camino. Uno de los 3 presos gritó durante días que deseaba morir, la comida dejó de ser común y el agua era un privilegio. La monotonía de la escasez se apoderó de los días. El joven veía la profundidad de la vida en los árboles y el pasto que se veían alumbrados por el sol de mayo, esperaba que lloviera, pero los cielos se hacían de rogar. La cotidianidad se interrumpió por una romería de nuevos presos que incluía mujeres, sin embargo, solo se detuvo una tarde y desapareció. Lo único constante era el loco gritando por su muerte, mientras los demás intentaban mantener la cordura. Luego el silencio externo se hizo cada más extenso. Las pisadas de un hombre que intentaba ser sigiloso se acercaron a las rejas y sin mediar palabra disparó en la cabeza del pobre delirante. El cuerpo pudriéndose duró una semana. El muchacho vomitó en varias ocasiones, produciéndole horcajadas que le impidieron mantenerse de pie. Al 8º día su único compañero también había muerto. Solo quedaban los insectos liberando el olor de la muerte. Gritó para que vinieran en su rescate, pero la respuesta fue el mutismo de los gendarmes. Cuando el desfallecimiento lo llevó al final de los sueños de una tierra despoblada y polvorosa, en el que caminaba sin tregua, el gendarme de la sonrisa amable abrió las rejas y se llevó los cuerpos engusanados. Después le dio de beber un poco de aguamiel y le dejó tortillas con chintextle. Los gendarmes habían vuelto y el joven sintió gran alegría al escuchar sus risas envueltas de alcohol. La vuelta a una normalidad carcelaria duró poco. El joven oía en el fondo una batalla cruenta, los disparos que ahuyentaban a los pájaros, la detonación rompiendo los últimos muros de la resistencia de la ciudad, su corazón a golpe de martillazos que esperaba que su vida tomara un giro, la vida plena o la muerte, pero después de días la cuadrilla había abandonado el sitio y los enemigos no habían roto los muros de su encarcelamiento, la vuelta a la incertidumbre, al hambre, la sed y los sueños. La soledad lo hacía desvariar, los esbozos trazados por sus dedos dibujaban fantasmas, su cabeza ladeada saludaba a una figura fantasmagórica. La habitación ennegrecida poco le ayudaba a mantener la lucidez. Los grilletes habían cortado sus tobillos. Aquel cuerpo aprisionado se tiró de bruces sobre la tierra del piso con el brazo extendido intentando alcanzar los barrotes. La cárcel era un escenario lúgubre en el que alguien había olvidado un cuerpo, un envase con gotas secas de agua, miel y restos de tortillas. El sueño de aquella noche fueron las verjas que se acercaban a su rostro para recordarle su encierro. La anciana cruzó los restos de la devastación. El palo de guayabo la sostenía sobre un patio descuidado, con grandes matas y árboles que rompían con sus raíces el suelo. Observó en el fondo una casona arruinada con el costado aún de pie, una bodega cuyo acceso había sido agrandado con un atentado y restaurado por un enrejado rústico. La libertad puede estar al alcance de unos pasos. Las esperanzas de libertad se encontraban en la oscuridad, en otro sueño que miraba como una mujer se acercaba a través de un paraíso, perseguida por un sol escondido detrás de sus espaldas. En el fondo de aquel cuarto insalubre con el sol de frente y unas rejas de por medio, se encontraba el nieto perdido. Los pasos de la anciana se apresuraron con tal fuerza que el palo de guayabo se quebró en el camino alargado por el anhelo del encuentro, la viajera tambaleó,
pero siguió firme. La cabeza rematada por una abundante cabellera negra y lacia yacía bajo un cúmulo de moscas que la sobrevolaban. El brazo inerte con una mano que mantenía 2 dedos extendidos cubría la tierra que fue en otro tiempo una tortilla. En el último sueño, el joven distinguió a su abuela entre las rejas, sin embargo, ella no alcanzó a sostener su mano.